Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom. Y ahora también en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Asimismo en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a hablar sobre el tema migratorio relacionado con los últimos acontecimientos que ha habido en República Dominicana y todo esto del plan de regulación, la prórroga, etcétera. Vamos a hablar con la representación del Centro Cultural Haitiano, que ha denunciado una campaña para dañar relaciones entre los pueblos de República Dominicana y Haití y entre los gobiernos de República Dominicana y Haití. Tenemos dos distinguidos invitados, a Rosairis Diendomi, que ya es de la casa, abogada y activista social, y a Rudy Joseph, dirigente comunitario residente en República Dominicana y defensor de los derechos humanos y laborales de los inmigrantes haitianos. Bienvenida y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a una brevísima pausa y en un momentito estamos con ustedes. El nivel de grupos de fanáticos pidiendo muerte, llamando a matar, es un nivel extremo de la sociedad. Papá, somos más de 200.000 personas. ¿A dónde vamos? Nuestra casa está aquí. Esta es nuestra tierra. La gente me pregunta, ¿qué pasa? ¿Me van a deportar? ¿Es verdad que somos apátridas? Me están limitando, me están quitando mi oportunidad. Aunque yo quiera hacer lo que sea, me están matando civilmente. Quitarle los documentos es colocar a esa persona en el limbo. Bueno, Rosairis y Rudy, ese vídeo que vimos ahí, en que participan algunos de ustedes, eso data de mayo de este año. De mayo hacia acá, si no está mal la fecha, mayo, ¿verdad? Sí, el video es de 2014. Ah, bueno, que tiene una fecha Sí, mal. pero bueno, trata un poco 2 años de lo que ha sido la vida de los dominicanos de ascendencia haitiana desde que salió la sentencia. La sentencia 168 de septiembre de 2013. De 2013. Y ya hay una parte que se hizo entre 2014 y 2015. ¿Qué tanto ha cambiado esa realidad que ahí es denunciada en ese video? Yo creo que más que cambios para bien no han habido tanto. Nosotros reconocemos que la ley 169 nació con el espíritu de subsanar los efectos de la sentencia. Sin embargo, con la ley 169 se dividió la población afectada en 2 grupos. Y el grupo A ha avanzado. El grupo, vamos a recordar, para refrescar la memoria. ¿El Exactamente. grupo A en qué consistía? El grupo A consistía en las personas que nacimos en República Dominicana, que fuimos registradas conforme a las leyes dominicanas y que de golpe y porrazo nos quitan el derecho a la nacionalidad, se suspenden los documentos y la ley 169 pues ordena la entrega inmediata o la devolución de los documentos. O sea, dominicanos y dominicanas de pleno derecho, nacidos aquí, no conocen otro país. Sus padres fueron contratados por el Estado Dominicano. Dominicano o por empresas avaladas por el Estado Dominicano. Y Así después a es. primera le dicen que no son dominicanos. Que ya no somos dominicanos. Ese es el A. ¿Y el B? Los que también nacimos aquí, pero que al momento de emitir la sentencia aún no contaban con un registro de nacimiento. O sea, que estaba en transición su caso. Exactamente. Bien. ¿Cómo se ha ido trabajando después de la ley que quiso subsanar los entuertos de la sentencia? ¿Cómo se ha ido trabajando? O sea, ¿cómo han ido trabajando las autoridades con ambos grupos? En principio fue difícil porque no se mostraba voluntad por parte de la organización competente, digamos en este caso la Junta Central Electoral, de avanzar en cumplir con la ley, sobre todo con el grupo A.
fue con mucha presión, denuncia y evidenciar las dificultades que se ponían, las trabas en la devolución de los documentos. Incluso de ahí surgió la práctica de transcribir esos registros de nacimiento que, además de provocar un doble registro, traía como efecto el que las personas fueran sometidas a unos procesos judiciales donde la Junta continuaba insistiendo con la anulación del registro principal. Y esto a largo plazo constituye un riesgo, porque si no se respetó la Constitución, que es la que nos da el derecho de ser dominicano, por nacer en suelo dominicano, ¿qué garantía hay de que se va a respetar la ley 169 a largo plazo? Sí, que se supone que es una ley que nunca estará por encima de una ley de la Constitución, que es la ley de leyes, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces ahí eso nos preocupa, porque si recordamos, aún la actual Constitución del 2010 reconoce ese derecho a la nacionalidad que tenemos las personas que ya habíamos nacido antes del 2010. Antes de la proclamación en 2010. Exactamente. Y para el grupo B, bueno, fue la parte que hasta ahora más ha escandalizado, porque la ley dispuso para las personas nacidas aquí, de padres extranjeros en condición irregular, el que tuvieran que autodeclararse extranjero para después en 2 años ser naturalizado. Lo preocupante es que se hablaba en ese momento de más de 100.000 dominicanos de padres haitianos que no tenían ningún registro. Solo 8.755 se acogieron a la ley. Al día de hoy ya han pasado los 2 años y solo menos de 2.500 personas han recibido respuesta del Ministerio de Interior y Policía. De 8.000 que se acogieron, solo 2.000. Y ustedes calculaban que en esa situación había por lo menos 100.000 personas. Exactamente. Sí, bueno, eso sí tomamos los datos de la Encuesta Nacional de Migrantes, sí, que revela de forma bien concreta cuántos dominicanos de ascendencia haitiana se estimaban que para la fecha habían sin ningún tipo de registro. Y cuántos en total era la cantidad de dominicanos de ascendencia haitiana. Es decir, estamos usando las mismas estadísticas que ha ofrecido el Estado de acuerdo a estudios que se han hecho. Bien, ya recientemente se cumplió uno de los plazos que se habían dado. Afortunadamente, yo digo eso, yo se lo reconozco al gobierno, a las autoridades, no se dieron al chantaje y a una presión tremenda que habían montado los grupos xenófobos, que se dicen nacionalistas o qué sé yo. Pseudo-nacionalistas. Y que, bueno, y todo el que defiende algún derecho civil o humano es un traidor. Yo con mucho gusto lo acojo, que me declare traidor, porque nunca estaré a favor de una injusticia de esa naturaleza. Esos grupos presionaron mucho, pero afortunadamente hubo juicio, fueron más juiciosas las autoridades y dijeron que había que prolongar este plazo, ¿no? Porque había una serie de cosas que no, todavía estaban sueltas. Que están pendientes, gente que tenían un proceso a medias. ¿Cómo han ido las cosas, Rudy? Bueno, primero que todo, decirle que en el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana, hay muchos que siguen diciendo, o sea, que manipulan, esos mismos grupos, que manipulan la población diciendo que le están dando nacionalidad a todos los hijos de haitianos o de inmigrantes en el país. Y hay que precisarles siempre que ese derecho lo tiene hasta el 2010. O sea, no todos los que vienen ahora, aunque tengan, porque con todo el tema de que dicen de las parturientas en los hospitales, que están llenando de hijos, de niños aquí para poder declararlos en la Constitución. No, está claro que si es después de la Constitución del 10, esa persona no tiene la nacionalidad dominicana. Sí, eso es para precisarle eso, porque esos grupos siguen diciendo lo contrario, diciendo que es la intención del gobierno de llenar de hijos. No te preocupes, eso han inventado también de un supuesto plan de fusión. Yo no Exacto. sé quién se inventó eso. Sí, bueno, con respecto al plan de regularización, tenemos muchas personas que hemos acompañado en ese proceso. Hemos acompañado, incluso hemos formado un grupo para tratar de dar seguimiento a más o menos 2.000 personas que le dimos asesoría cercana para ver cómo iba a procesar, cómo iba a ser el procedimiento del plan de regularización.
Y realmente son muy pocas personas que nos han dicho, mira, ya nos han dicho que vengan a completar lo expediente. Ya nos han llamado para recibir el carnet. Porque hasta ahora hay muchas personas que van a las oficinas o incluso especialmente al del Ministerio de Interior y Policía para preguntar cómo va mi proceso. No, dicen, hay que esperar, todavía no ha salido el Y carnet. lo mantienen esa constante. Exacto. Y yo digo que es una buena noticia lo del plazo, lo de la extensión del plazo de la vigencia de los carnets, pero hay que dar seguimiento muy cercano a eso. ¿Y realmente eso va a servir para agilizar el proceso? ¿Realmente va a haber voluntad para trabajar los casos de las personas que todavía quedan pendientes de completar su expediente? Porque hasta O sea, el plazo es bueno, pero sí, en sí mismo no resuelve si no hay una diligencia. porque siempre va a haber esa solicitud de ampliar el plazo siempre, porque si no se trabaja. Es como te dan un plazo para terminar una tarea y nunca tú haces nada, tú no haces la tarea, entonces siempre tú vas a pedir más plazo, o sea, siempre se va a exigir más plazo. Yo diría que entonces hay la principal responsabilidad es de las autoridades que están encargadas de llevar a cabo todo esto, esos registros. Sí. Pero de parte de las organizaciones como ustedes y de la ciudadanía en general, es la observación para tratar de decir, agilicemos, trabajemos. Exacto, esa es la pregunta. Ahora, con el permiso de ustedes, vamos a ver otro videito. Los pasos que se han dado, no vamos a decir que no se han hecho, realmente se han dado pasos, pero no han sido suficientes. Y el hecho de que se hayan dado pasos no quiere decir que no se estén dando las situaciones que en aquel momento... De hecho, el mismo informe lo reconoce. Claro, claro que sí, eso es un reconocimiento que yo creo que la comisión en todos los momentos se lo ha dado al Estado Dominicano. O sea, hay que reconocer y nosotros reconocemos que hubo un plan de regularización, que hubo un proceso, pero que esto no ha sido suficiente. Bien, eso sí era el 18 de mayo. Esa fue en la entrevista a Ana María Belique, que era el que estaba hablando, y el doctor Manuel María Mercedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso fue a raíz de un informe. Bueno, a todo esto han continuado las redadas y esas cosas. En algunos casos hay autoridades que actúan de manera correcta, si no maltratan, pero se siguen denunciando casos de maltrato de personas que de mala manera les exigen los documentos o muchas veces de manera arbitraria no les permiten buscarlo y se los llevan. Exacto. ¿Que ustedes tienen casos recientes de maltratos a personas? Así es. Eso es importante recalcar que algunas autoridades que no son portadoras que no tienen derecho, por ejemplo, agentes de migración y también actúan agentes policiales. Sí, que se aprovechan de la situación para exigir soborno, para manipular. Bueno, mi hija menor, Ana Teresa, recientemente ella y otros compañeritos de estudio observaron una situación con un agente policial que no tiene nada que ver con migración, a un joven migrante haitiano que tiene un puesto de frutas y fue a exigirle dinero y a arengar, y como mucha gente se deja llevar de toda esa propaganda malsana que hay, diciendo a ustedes, todos los haitianos, los vamos a expulsar, le vamos a hacer tal cosa. Entonces, mi hija y los demás jóvenes fueron y le dijeron, mire, usted no debe hacer eso, usted no tiene autoridad para eso. Claro, él se quiso envalentonar, pero como ellos hablaron con firmeza, diciéndole, mire, usted está violando la ley. Claro. Y luego él dijo, no, pero este muchacho es mi pana. Dijo una expresión fea del joven, que no vamos a repetir. Y luego cuando la gente se fue, ellos le dijeron al joven haitiano, mira, es mejor que tú te retires, porque si después que nosotros no estemos aquí él viene, tú la vas a pasar muy mal. Exacto. De verdad, nosotros lamentamos que a pesar de los avances y que se ha insistido en que se respete el protocolo que existe para las deportaciones, las autoridades de migración continúan reincidiendo en violentar los derechos y los debidos procesos que establece la ley. Si la gente dice que se ha mejorado mucho, y es verdad, comparado a lo que se vivió a finales de los 90, se ha avanzado en cómo se hacen las deportaciones. Pero resulta muy contradictorio encontrarse con denuncias de migrantes que han sido golpeados,
que a las 6 de la mañana Migración llega a sus comunidades y que a pesar de tener sus documentos, son sometidos a vejámenes. La dignidad humana se debe de respetar por encima de todo. Y es lo que cuestionamos. ¿Por qué si una persona tiene su documento que demuestra que se sometió al plan y se puede probar que el documento no es falsificado, por qué maltratarlo? ¿Por qué llevárselo de su comunidad y traerlo al centro de retención de Jaina? Simplemente si yo estoy trabajando aquí y vivo aquí en la esquina ahí mismo, yo digo, mira, esto es una copia, déjame buscar el documento para que tú lo veas. He visto casos, porque aquí enfrente de Acento un caso de un joven que sí le permitieron. Sí, hubo unos militares que fueron muy decentes. Pero hay otros casos en que no permiten. Por eso te digo que, por ejemplo, en el centro que hay en Jaina, se mejoró bastante la instalación. Hace un tiempo estuve viendo, y en relación con estaba antes se acondicionó mejor. Pero si no hay una vigilancia constante de las autoridades, puede pasar que uno que otro quiera pasar por encima de las reglas y Así entonces maltratar a los demás. Yo agrego también, o agregaría, que ahora que estamos avanzando hacia el cuarto del siglo XXI, ha habido muchos avances en cuestión de cuestionar las detenciones para fines de revisar estatus migratorio, porque hay que ver lo de el libre tránsito, ¿sí? Y también de que hay otras formas de buscar ver, o hay que buscar otra manera de que si quieren depurar a la gente, que lo haga, y que, como decía Rosa Iris, que cuando se compruebe que no tiene su estatus migratorio regular, que hay todo un proceso que hay que hacer, que la gente tiene derecho a tener un abogado, que tiene derecho a pasar delante de un juez, que tiene derecho a tener hasta un traductor o una traductora, que si no entiende el idioma bien. Entonces, nada de eso, se está actuando como... Me parece que a veces las autoridades actúan presionadas por esos grupos conservadores que comienzan a hacer propaganda, entonces salen a la calle, porque es un poco como desordenado esto, porque muy desordenado. Yo diría, si tú quieres ese control, vamos a los centros de trabajo y vamos a ver, y quizá un ingeniero que tengo ahora decirle, usted está empleando migrantes, bien, enséñeme quiénes son, o enséñeme si están cotizando, si usted está cotizando la seguridad social, si tienen papeles, de esa manera, ¿verdad? Y no una redada en la calle, porque ahí se puede detener a cualquiera por apariencia nada más, que ya es un sesgo, si se quiere racista. Y ahí el riesgo... Hubo una noticia de un joven dominicano que por tener el color negro, que no di que como decimos nosotros, que hacemos una distinción de dominicano y de ascendencia haitiana, o decir, para decirlo ahora, dominicano de pura cepa, para poder decirlo, pero no es correcto eso. Que lo retuvieron en el centro de detención y no lo quisieron soltar. Y yo creo que es un caso que hay que dar seguimiento y que los abogados acompañen para que se sienta un precedente de que eso no puede seguir así. Es que si se trabaja simplemente por el prejuicio y la apariencia, hay casos famosos en Estados Unidos, siempre los líderes afroamericanos decían, bueno, si un europeo viene aquí, puede ser que no tenga ni nacimiento. Exacto. Pero es un caucásico, nunca lo van a detener para preguntarle por papeles. Si parece mexicano, probablemente, aunque haya nacido de 10 generaciones ahí, le van a pedir documentos. Aquí, bueno, le pido permiso, por favor, para que vayamos a una pausa. De acuerdo. Porque el director me quiere matar. Muchas gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Estamos hablando sobre esta campaña de odio que en los últimos días han sido retomadas, porque esto es viejo, por sectores ultraconservadores que hablan de una supuesta invasión de haitianos, etcétera, de que un supuesto planes de fusión, una serie de tonterías. Estamos conversando con Rosa Iris Diendomi, con Rudy Joseph, y ahora se acaba de integrar Antonio Paul Emil, director general del Centro Cultural Dominico Haitiano, también un activista de muchos años en esta batalla.
Bienvenido, Antonio. Gracias. Bueno, hemos visto, sí, los medios en estos días, mucha gente hablando del tema. A mí hay algo que me preocupa y me gustaría la opinión de ustedes, comenzando por Antonio, por Lemín. Uno sabe que hay gente muy obtusa con esto y tú nunca vas a hacerle cambiar de parecer o a escuchar otra cosa de sus labios, pero lo que preocupa es cuando gente que uno entiende más sensata o con una mentalidad más abierta o que cree en los derechos, por temor o por chantaje se suma a esto. Algún político, alguna persona de la opinión pública que uno entiende que sabe cómo son las cosas y que conoce la historia y se suma. Y uno de pronto analiza y trata de hasta cuestionarse, ¿será que esta gente está ganando terreno? Porque uno entendía que eran grupos claramente identificados, minoritarios, pero ¿será que ellos están ganando terreno? ¿Qué tú piensas? Bueno, ciertamente nosotros como sector esa situación nos preocupa y hemos dedicado algún tiempo, algún momento para analizar esa Perdón, Antonio, estamos viendo en pantalla algunos de los medios con las cosas que se han estado publicando, ¿verdad? Que cualquiera que hubiese visto que estos días algunos diarios, ciertos diarios dominicanos, y lo que alguna gente dice, pensaría que en este país prácticamente hay una guerra. O sea, eso es un poco, y eso confunde a mucha gente, inclusive que dominicanos y dominicanas que viven fuera de aquí. Precisamente, porque en esa campaña también se utiliza el chantaje. A veces hay una tendencia en calificar al que no se incorpora, que no se suma, al que no se suma a esa campaña, considerarlo como antipatriota. Y hay personas que son muy buenas, pero en ocasiones se dejan llevar de ese chantaje, pero no creo que es porque que ese sector se está haciendo más fuerte, porque lo que están en la vanguardia de esa campaña de manera recurrente, cuando miden sus fuerzas en las elecciones, los votos que sacan son muy insignificantes. Históricamente ha sido así. De manera que eso significa que no tienen un apoyo político. Pero sí, el tema haitiano, visto por antecedentes, los referentes históricos, es un problema que subyace en la sociedad y desde nuestro punto de vista, cuando hay situaciones de dificultad, cuando el pueblo hace demanda que no se quiere satisfacer o que no se está en la capacidad de hacerlo, siempre acuden a ese expediente y se habla del tema haitiano como si hubiese sido algo reciente, algo nuevo, pero es una migración que tiene más de un siglo y no hay registrado ningún momento, ninguna acción que ponga en peligro la sociedad dominicana. De manera que es un tema inventado, un tema que se vive de eso, que se hace carrera política de ese tema y se mantiene para utilizarlo en momentos como este, que el pueblo dominicano ha dicho basta ya, está en la calle haciendo demanda, demanda justificada y de una manera se está buscando forma de sacar ese tema la corrupción y la impunidad. La corrupción y la impunidad es un tema que preocupa a la sociedad por sus implicaciones y ahí está ese pueblo. Históricamente se sabe que cuando el pueblo dominicano se para, se manifiesta, lo hace con mucha determinación y eso preocupa. Nosotros creemos que esa preocupación que ha causado
el pueblo en lucha, el pueblo demandando el fin de la corrupción y la impunidad, ha traído como consecuencia la reedición de esa campaña antihaitiana. Sí, y bueno, y sectores también que quizá han perdido escenario político también. Entonces quedan como, no tienen oficio, como malos políticos que son, y es lo único que saben hacer. Reposicionar el tema. Sí. Sí, hay un sector que ha hecho carrera política, que está haciendo carrera política con ese tema. Es su único tema y no escatima ningún esfuerzo en relanzar ese tema como lo está haciendo ahora. Y es un sector que, bueno, muy experto en el chantaje, etcétera, etcétera. Y en dar apariencia de que el mundo se está acabando. Sí, sí, eso. A pesar pues, del odio que siembran, porque esa es la mayor preocupación. Despierta muchas pasiones el tema haitiano, despierta muchos sentimientos, mucho resentimiento. Y es triste ver que nos dejemos utilizar, porque de repente la gente comienza a reproducir y a repetir todo lo que están compartiendo en las redes, en los medios. Y incluso comienzan a preocuparse. No, porque que nos están invadiendo, que los hospitales. Y una mentira que dicen, y qué triste que no se razone. Yo he oído personas diciendo que el 30% del presupuesto de salud se gasta en las parturientas haitianas. Y eso no es verdad, eso no tiene ningún asidero. Y repiten la gente eso y lo dicen. Es la propaganda, mira, y ese es el modus operandi, que no hay. Pregúntale a esos sectores, por lo menos enséñanos un estudio, un análisis o una investigación que hayan hecho que aporten datos sobre el tema. Datos serios. Y no lo tienen, obviamente. Porque anteriormente decían, no, son 1 millón, son 2 millones, hasta dicen 3 millones. Y después no, ya hay algunos que han dicho que hay más haitianos que dominicanos. y después que viene un estudio que le dice, mira, es un estudio serio que se hizo con apoyo del Estado y de otras organizaciones, y mira, ahí tiene un margen de error de, no me acuerdo bien, y le dice, esa es la cantidad que encuestamos, y dice, no, eso es incontable, la cantidad de haitianos. No, dicen que eso lo hicieron los enemigos de la patria y todas esas cosas. Sí, con el permiso de ustedes, vayamos a ver otro videito. Hay una mano invisible que trabaja de sol a sol cultivando el café que tomas cada mañana, el arroz que llevas a tu mesa, el plátano que abunda en tu cena o el azúcar que endulza tu vida. Una mano que construye edificios y otras maravillas. Una mano que aporta cada año 115.000 millones de pesos, el 5.4% del Producto Interno Bruto Dominicano. Esa mano invisible, aunque laboriosa, es la de los inmigrantes haitianos. Mano de obra productiva y necesaria para la economía dominicana, por tanto, con derechos bien ganados. Un mensaje de la Red Cenus y el Centro de Solidaridad de la República Dominicana. Ahí vimos ese video, ese sí aporta datos de verdad, sí. ¿Verdad? Ahí no hay invento. Es un estudio complementario que se hizo a la encuesta, que dice, mira con cuánto aporta la mano de obra haitiana a la actividad económica de la República Dominicana. Y eso que dice que los haitianos están consumiendo el presupuesto de la salud, vamos a imaginar que sí. Entonces, bueno, entonces se complementa. Es 5.4% del PIB, porque el presupuesto de salud no llega ni a 2% o apenas llega. Exactamente. Entonces lo cubrimos. Entonces. No, pero recientemente los estudios que presentó MICA, el Centro de Investigación, aquí tuvimos recientemente a 2 representantes de una entrevista que les hicimos,
y nos aportaban los datos de que incluso si se hace una comparación entre lo que aporta el migrante y lo que cuesta al Estado Dominicano, República Dominicana sale ganando, aportan más. Con Igual creces. que nos olvidamos de un tema de que República Dominicana no solo recibe migrantes, sino que exporta. También. Y es más el migrante que se va que el que viene. O sea que Sí. ahí también hay una relación interesante que hay que ver. Hubo con la aceptación de las autoridades de dar de nuevo una prórroga, es un hecho positivo dentro de las circunstancias, pero han ocurrido en estos días, ustedes me decían, varios casos de reportes de personas que han sido maltratadas. No sé si Antonio tiene alguno de esos casos. Mira, a raíz de esa campaña que se ha reeditado, eso ha creado una situación. Primero, están los operativos de los agentes de migración. En la zona de Bávaro, los operativos se están haciendo de madrugada, a las 5 o 4:30. Es decir, antes de las personas levantarse para ir al trabajo. Eso tiene varios objetivos. Primero, la deportación, pero también apropiarse de las pertenencias de esa persona. O sea que hay un saqueo ahí. Claro, además de que es una violación porque está prohibido A esa hora, antes de las 6 de la mañana y después de las 6 de la tarde está prohibido. Cualquier operativo, salvo que es un caso especial, que haya una autorización. Tampoco entrar en la casa de las personas. Eso no está permitido. De manera que es un golpeo sistemático a la población migrante, y eso se hace a la luz de esa campaña grosera, injustificada a la vez, porque no hay ninguna razón que justifique eso. Bueno, si se considera que esas personas no califican para estar aquí, que procedan, pero respetando el debido proceso, lo que no se hace. De manera que eso es un tipo de golpeo, pero también en el marco de esa misma campaña, lo que se dice, la compañera lo señalaba, crea una situación de agitación en un momento donde hay tantas dificultades. Señalar a un sector de ser responsable de los males que existe en el país, eso es grave, y eso se está haciendo. Mira, Claro, se busca indisponer contra los migrantes o contra quienes se suponen son descendientes de esos migrantes, a la persona de escasa formación, que es más fácil manipular, y que tiene una situación de exclusión y miseria fruto del sistema político y económico nuestro, no por culpa de un migrante, que es igual un infeliz que está buscando ganarse la vida. Y en esa problemática, yo estaba identificando 3 grupos. Hay un grupo, como decía Polemín, el grupo del sector nacionalista, que deliberadamente hace propaganda y nada se puede hacer para discutir con ellos, para convencer, nada, porque es una intención muy marcada para hacer daño. Y un segundo grupo que puede identificar personas allegadas a ese sector, que quizás han recibido apoyo político o quizás han llegado a ser, por ejemplo, director de inmigración alguna vez, o que han llegado a ser diputados, lo que sea, que hayan tenido alguna relación económica o política con esas personas. Entonces, nada, lo apoyan con esas propagandas. Y el tercer grupo diría personas ingenuas, o no ingenuas, confundidas, por ejemplo, que de la educación básica dominicana, que han tenido muchas manipulaciones de algunos hechos con respecto siempre a Haití, y hasta que en las discusiones que se ha tenido, tú escuchas a veces decir algunos que el haitiano es el enemigo natural de República Dominicana. Yo digo,
¿qué expresión es esta? Es enemigo y después natural. Entonces, bueno, al final no terminé de discutir. Nadie es enemigo natural de nadie. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque aunque yo creo que cuando decía Polemin que no están ganando fuerza, pero también hay que tener cuidado. Porque así empezó lo de Alemania nazi, que cuando hubo el momento de la hiperinflación, de la depresión, ¿en quién se recae la culpa? En los judíos. Es que es más fácil. La irresponsabilidad de un político es señalar culpable a tercera persona que nada tienen que ver. Y tú decías eso de político. Mucha gente, porque es un tema populista, irresponsablemente tratado, con irresponsabilidad. Exacto. Entonces, como a mucha gente en la ignorancia le cae bien el tema, y un pueblo con temor es fácilmente manipulable, muchos dicen, déjame levantar esa bandera, porque así yo me gano el apoyo. Eso es lo que pasa. Exacto. Mira, yo quiero rescatar algo que decía Polo, y es cómo se busca desviar la atención. El tema haitiano los reposiciona en un momento muy coyuntural. Hacía tantos años que en República Dominicana no surgía un movimiento social exigiendo el cese de la corrupción. Y con la fortaleza que ha surgido. Y la contundencia. Y cómo está calando en los sectores populares. Porque se ha querido decir que nada más es la clase media. Yo que tengo contacto constante con los sectores populares, nosotros hemos tenido una experiencia de ver que ya es todo el pueblo. Interesante lo que tú señalas, porque ciertamente la convocatoria original partió desde sectores medios, pero se ha ido haciendo un clamor nacional y cada día más se incorporan sectores populares. Quizás ese es el temor, y entonces como se entienden que ahí están los sectores que pueden ser más fácilmente manipulables, se ha estado con esta campaña profusa de mentiras. Por supuesto, incluso nosotros, los dominicanos de ascendencia haitiana, hemos recibido advertencia y amenaza de que no participemos en la marcha verde, que si estamos en esos espacios nos van a agredir, que se va a teñir la marcha de sangre. Entonces, ¿cuál es la intención de fondo? ¿Defender ese famoso nacionalismo? No. Bueno, en la última marcha de aquí, me contó mi hija y otros jóvenes que estaban, que se aparecieron unas personas, uno con una camiseta diciendo, yo odio a los haitianos. Y por detrás decía, yo soy anti-haitiano. Era para provocar. Para provocar. Pero claro, se le peló el billete porque nadie le hizo caso. Él quería presentarse, nadie le hizo caso. Uno que otro le dijo, mira, qué ridículo eres. ¿Qué es lo que pasa? Pero nadie le hizo caso y no ocurrió nada, porque es para provocar, para inclusive provocar un incidente y decir, mira, eso es un problema, esa marcha es violencia. Pero nadie, la gente fue muy inteligente y no se dejó provocar. No se dejó provocar. Y ese es el llamado que hacemos. República Dominicana es producto de una mezcla y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de esa mezcla que tenemos y saber que el migrante que viene aquí a República Dominicana a trabajar, imaginemos lo que es el mismo migrante que se va a Estados Unidos, el mismo dominicano que se va a Estados Unidos, a Puerto Rico, a buscar mejor vida, no a quitarle trabajo a nadie, porque justamente los migrantes tienen que hacer el trabajo que ese nacional no quiere hacer, en primer lugar. Lo otro es que aquí hay una doble moral de quienes están atacando y poniendo este tema así de relieve con tanta cizaña. Vaya a ver en sus empresas, en sus construcciones, quiénes están trabajando, quiénes le ponen a ganar dinero. Bueno, las torres más lujosas, ¿quiénes son los que se encargan de abrirle la puerta, de vigilar? ¿Quiénes se la construyen? También. Cuando yo veía el videito ahorita que hablaban del café, yo me acordé de mi infancia. Mi papá comenzó aquí a trabajar en el Cibao como colector de café. Entonces ahí yo me voy a mi infancia y digo, mira, qué fácil es decir que los están invadiendo, pero qué difícil es reconocer cuánto están aportando. Bueno, recordé también a un gran dominicano que más adelante quizá le mencione una anécdota. Vamos a una pausa. Continuamos hablando sobre la situación de una campaña que es una campaña vieja, pero que ha sido retomada en los últimos días por sectores que
quieren azuzar odios y manipular a ciertos grupos de la población dominicana, insuflándole miedo, porque una persona con miedo es manipulable, eso se sabe. En la historia de la humanidad, cuando cualquier gobierno quiere manipular a su pueblo, lo que hace es una campaña de miedo. Un pueblo con miedo se deja manipular. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, cada vez que un gobierno de Estados Unidos quiere invadir un país, se inventa una historia de terrorismo, de que hay un ataque inminente, entonces la gente con temor apoya que ese gobierno haga lo que sea. Y aquí se ha dado también en muchísimas ocasiones. Si la gente le dice que antes era el comunismo, está a la vuelta de la esquina, el comunismo va a tomar el poder. Entonces, se justificaba que a cualquier joven, muchacho, muchacha, los tomaran presos, los mataran en nombre de combatir el comunismo. Ahora, igual se hace con el narcotráfico también, que esa es otra cosa, que una supuesta guerra que uno nunca sabe cuándo va a acabar. Igual, cuando se quiere hallar culpables, chivos expiatorios para los problemas que por la incapacidad de quienes nos han gobernado están ahí, se dice algo más fácil, bueno, los haitianos son los culpables, o los descendientes de haitianos, porque en todo esto también quieren desconocer a muchos dominicanos de ascendencia haitiana, que sus abuelos migraron, que nacieron sus padres aquí y que ellos nacieron aquí. Así Bien. es. Bien, usted me estaba diciendo algo, Sí, Joseph. no, es importante señalar, como usted decía, sobre la negación de la identidad, que hay muchos, o sea, la sociedad dominicana, según un estudio de una dependencia del Estado, no me acuerdo bien, del Ministerio de Cultura, que más del 80% tiene ADN de origen africano. Entonces, se escucha muchas denuncias que hasta nos dan risa, por ejemplo, del expresidente de la Junta Central Electoral, que decía que reportó que su hija denunció que había sido perseguida por 7 hombres en motores motorizados, porque se presupone que son, porque se vio que era de color negro, entonces presupone que ya eran haitianos. O sea, dice exactamente 7 motorizados haitianos estaban persiguiendo a su hija. Y bueno, yo solamente hice el comentario, bueno, quizás la hija también confunde a su padre a una haitiana a cada rato, porque mira la característica, el fenotipo del hombre, y tú vas a ver, ese hombre totalmente negro. Es africano. ¿Y por qué dice que porque 7 personas de color negro, porque 7 personas tienen color negro de piel y ya sean haitianos? Bueno, ahora mismo tenemos una situación en República Dominicana, un hecho que no se puede negar. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela, una situación crítica. Muchos hermanos venezolanos y venezolanas que entran aquí sin visa están viniendo y están trabajando. Y bienvenido, a mí me encanta que vengan. Yo no tengo esos complejos contra nadie. Hay una situación difícil y Venezuela, nosotros históricamente, los dominicanos, debemos agradecerle mucho a los venezolanos, porque fuimos acogidos en muchos años, tanto en migración, y de hecho nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, se tuvo que ir a Venezuela, estuvo allá, dejó de ya trabajó allá, entonces mal pudiéramos nosotros no darle la mano ahora a Venezuela que necesita a ese pueblo. Y están viniendo aquí, pero quizás ellos no lo detienen en la calle, porque no tienen apariencia de haitiano, entre comillas. Porque la mayoría son de tez clara, entonces lo ven y dicen, eso vinieron a refinar. Ay, bueno, sí, porque hay ese criterio. Muy mal por mí, pero eso es lo que se entiende, ¿no? Se entiende que tú lo dices de manera irónica, obviamente, No, pero es cuestionable que dentro de los cortos que leíamos, veíamos el último que decía que se extiende a 1 año el plazo. Y cuando se habla del tema migratorio, nosotros buscamos al migrante por esos rasgos físicos de los que hablaba Rudy, de lo que señalaba el doctor Paul Emil. La persona de tez negra, de labios gruesos, pelo crespo, ese es el haitiano. Ese es el primer documento de identidad que se le pide, sus rasgos físicos. Y ahí hay un doble riesgo. Se violan los derechos de la persona, su dignidad, pero también los dominicanos de ascendencia haitiana que no tienen ningún registro, el dominicano que no es de ascendencia haitiana, que no tiene ningún registro, corre el riesgo de ser expatriado, de que se le vulneren sus derechos.
El dominicano negro que no desciende de haitiano, igual es detenido en la calle. Y ahí vimos recientemente un hecho que se denunció, donde la madre no tiene documento, y sabemos lo que pasa cuando una mujer en República Dominicana no tiene documento, su hijo corre la misma suerte. Es difícil para registrar su hijo. Sí, entonces, cuando yo me cuestiono, ¿tenemos políticas migratorias en nuestro país? Nos renovaron, se extiende a un año el plan, la vigencia de los carnés otorgados a las personas que se acogieron al plan. Ya ha pasado, se extendió hace un año, ¿verdad? Y eso no es política migratoria, fue una decisión específica por una coyuntura que se dio. Y por eso pregunto, ¿existen políticas migratorias? Y Rudy decía, bueno, pero si se extiende el plan a un año más y no se determina cómo se va a proceder, qué se va a hacer, vamos a seguir extendiendo y extendiendo y la gente no va a resolver. Y yo recuerdo que hablaba... Miren ese titular, la cobardía del gobierno ante la invasión haitiana. O sea, es asusando al gobierno, será que salga a matar gente a la calle, digo yo, porque ¿qué es lo que quieren? Y todo esto me acuerda cada una de las intervenciones cuando estaba en auge el problema de los dominicanos de ascendencia haitiana. Cualquier acción que daba señal positiva de parte del Poder Ejecutivo era atacada y se veía como una humillación. No, pero eso es lo que están diciendo, ¿Sí? que el gobierno se acobardó, que se dio ante las presiones internacionales, que sé yo cuánto. Se dicen tantas tonterías, hasta que hay un acuerdo supuestamente secreto entre el presidente Moïse y el presidente Medina. Pero entonces... Una cosa que no tiene ningún fundamento. O que plan, la prórroga del plan, porque yo vi eso en un portal de un periódico, que va a duplicar los costos. O sea, que se va y donde va a haber, donde el gobierno va a tener que pagar de nuevo. Porque es el primero. ¿En qué se va a invertir? Perdóname que me ría, porque es que es risible todo, es ridículo. Sí, es que es descarado lo que hacen. Ya no encuentran qué inventar. Porque primero, cuando se hizo el plan, el gobierno, el Estado sí invirtió, pero más invirtió el inmigrante que estaba pagando 15,000, 20,000 pesos para buscar los papeles y aplicar. Los medios de prueba. De igual manera, yo he visto las organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes haitianos, que inclusive le han exigido a las autoridades haitianas aquí del consulado y la embajada que haga su parte. No es que tampoco le están cargando todo a las autoridades dominicanas. Mira, el plan, la extensión del plan, si bien es cierto por la situación creada, uno lo ve como una acción positiva. Pero a mí me preocupa, primero porque se exigía, dentro de los requisitos estaba, presentar 3 documentos que probara la condición de extranjero, acta de nacimiento, pasaporte y carnet de identidad. Decíamos ahorita que la forma de reconocer, identificar a un haitiano los rasgos físicos. Entonces, ¿por qué lo que presentaron uno de esos dos documentos se le da tanta vuelta para completar su expediente? Antonio, ¿en cuál etapa de esas diligencias que se le pone la traba? O sea, la gente obtiene el documento, uno de los 2 documentos. ¿Y por qué se le pone la traba entonces? Sí, hay algunos documentos, por ejemplo, la certificación de buena conducta. Para obtenerlo se le exige al extranjero que presente su pasaporte, porque no se le entrega con otro documento que no sea el pasaporte. Y es precisamente donde está la mayor dificultad para completar el expediente. Pasaporte deben obtenerlo en el consulado haitiano. En el consulado haitiano o yendo a Haití, de la manera que sea, pero presentar el pasaporte. Pero en el fondo yo pienso que ciertamente hay una falta de las autoridades haitianas. Pero en lo que concierne a las autoridades dominicanas, yo pienso que en el fondo no se quiere llegar a la documentación de esa persona porque se relaciona
el derecho con tener un documento. Entonces, estar documentado, eso da derecho, y hay sectores que no quieren la obtención de derecho. Entonces, eso desde mi punto de vista, viendo el desarrollo de los acontecimientos en ese aspecto, tiendo a creer que en el fondo no se quiere llegar, porque ahora se ha extendido por un año, pero no hay ninguna garantía de que se va a conseguir esos documentos. Entonces, también se dice que después del año, eso, los que no cumplen el expediente, ese documento van a caducar. Es decir, la posibilidad es el retorno a la condición de indocumentación absoluta. Entonces, doctor, explíqueme. ¿De invisibilidad? ¿Cómo es? Prácticamente. ¿Cómo es que, y yo aquí me preocupo muchísimo, yo conozco gente que se endeudó, que vendió las poquitas cosas que tenía para buscar esos medios de prueba que le exigía el Plan Nacional de Regularización. Ellos no tienen la culpa de que haya pasado 1 año, 2 años, y que los departamentos, las autoridades correspondientes lo hayan examinado su expediente para determinar un estatus definitivo. Y que ahora le digan que esa inversión que se hizo se pierde. Ahí es donde yo cuestiono, ¿cuál es la política migratoria que hay? ¿Cómo es que ayer 24 de julio, 25 de julio, es que se da una prórroga? Y desde junio estábamos cuestionando, desde antes de junio, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué han estado las...? Y por eso es que a veces yo me encuentro mis problemas. Plan Nacional de Regularización, Interior y Policía, Migración, ¿qué ha pasado durante ese año de prórroga? ¿Qué organizaron para dar respuesta a los expedientes que ya estaban completos? Es ahí donde está la preocupación, porque es muy bueno decir, no, es que no han cumplido, es que no han hecho, pero nuestras autoridades tienen una ley, tienen un decreto, tienen unos reglamentos, la ley de migración. ¿Por qué? Y claro, la ley de migración está diseñada con unas condiciones que es para que cualquier migrante la pueda cumplir, pero no el migrante haitiano. ¿Por qué entonces no sentarse y buscar la vía que se va a agotar para de verdad garantizar que se avance en este proceso? Para que sea más expedito todo Por esto. supuesto, porque es que si no, nos vamos a pasar 4, 5, 6, 8 años en esta situación. Y yo no quiero mezclar el tema haitiano con el subdescendiente, pero es que ahí mismo hay una situación con los chicos del grupo B que en 2 años debieron recibir respuesta. Ya se cumplieron los 2 años y tenemos menos de 2.500 que han recibido el carnet del plan de regularización. Pero son extranjeros. Nació en San Pedro de Macorís, nacionalidad haitiana. Ok, muy bien. Pero ¿cuál va a ser el mecanismo para que se puedan naturalizar? Y cuando yo entonces leo el reglamento, leo la ley que me dice que los 2 años comienzan a correr a partir de la obtención de una categoría migratoria, o sea, cuando le dan el carnet que dice que es residente permanente, entonces esos 6.000 y tantos que no han recibido respuesta, ¿no le ha comenzado a correr los 2 años? Están en el limbo. ¿Usted me entiende? Y eso es lo que se ha estado denunciando y dicen que eso es una mentira, que no es verdad, que no es apatria. Sin embargo, ¿qué humillación es para ese joven? Y yo puedo demostrarlo y podemos buscar esos testimonios. Cuando ahora comienza la inscripción del año escolar y ellos van, los que pudieron obtener el carnet, van con el carnet. Ok, vamos a gestionarlo, vamos a inscribir en la escuela, pero hay una información que hay que llenar en esos registros. Nacionalidad dominicana. Doctora, pero usted me dice que es dominicana, pero ese carnet dice que es haitiano. Y usted le dice al director del centro, o al que está haciendo la inscripción, pero mira, y dice que nació en San Pedro, que nació en El Ceibo, pero dice que la nacionalidad es dominicana. Pero qué difícil es aceptar que se le otorga un carnet de esto a unos chicos, que ni siquiera las instituciones del Estado los reconocen como bueno y válido. Entonces, son como que de las cosas que tú tienes Entonces, que ver. hay contradicción e incoherencia en el Estado en eso, porque Por si se supuesto. decidió que es así, que bueno, eso a toda luz es un abuso, pero bueno, ellos decidieron, tienen el poder en sus manos, se votó esa ley, pero ya que se votó esa ley, ustedes mismos honrenla y cúmplanla. ¿Usted me Porque entiende? entonces, ¿cómo es la cosa? Le dan un carnet
entonces las entidades del Estado no lo aceptan. Y ahí la preocupación es, volviendo entonces al tema de los migrantes, es injusto, es inaceptable que el Estado establezca unos mecanismos que ni él mismo respeta. Es inaceptable que una gente de esta que se gana menos de 200 pesos en un día se endeuda para cumplir con unos requisitos que el Estado le pone y que al final ya corre riesgo que dentro de un año todo ese dinero invertido, ¿a dónde va? Y que se salga del imaginario de la gente ese discurso de que era gratis. Sabemos todos de que no era gratis. Esos medios de prueba había que pagar impuestos que iban al erario público. No eran gratis. Aparte de esos, que se ha escuchado mucho en los medios, se invirtieron 50 millones de dólares. Súmele a esos 50 millones de dólares. ¿Cuánto invirtió cada migrante? Cada migrante con los medios de prueba, el certificado de buena conducta, legalización a la Procuraduría. Y pongo esos dos como ejemplo, porque eran Pero además, es una inversión que el Estado hizo o debe hacer, porque el Estado tiene que regularizar una situación. Entonces, eso es una obligación del Estado, eso no debe estar en discusión, si costó tanto o cuánto, eso de parte del Estado, independientemente del costo para las personas que tienen que someterse a todo y esto. Y esto es legal porque sale de la ley de inmigración, en el artículo 151. Y eso que muchas veces... O sea, que tiene amparo en la ley sí, todo esto. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a Rosa Iris Diendomi, a Antonio Polemil y a Rudy Joseph por darnos luz sobre esta situación. Estamos contentos porque se ganó una pequeña batalla de que el gobierno no se dio al chantaje de la gente que decía que nada de prórroga. Pero hay que seguir vigilantes porque todo esto es muy tortuoso para las personas que están en ese proceso. Gracias a ustedes. Siempre esta es su casa. Gracias a ustedes. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.